Bueno, yo empecé primero con problemas de salud, depresión, me envolví en el alcoholismo y luego yo estuve internada, busqué ayuda médica, busqué ayuda por todos lados y en realidad pues no la encontraba. Al extremo de perder todo. Cuando yo perdí todo, perdí mi casa, mi carro, mis hijos, todo. 25 años en el país, me sentí obligada de ir a pedirle ayuda al gobierno, puesto que tenía 2 criaturas a quien darles de comer. Y entonces empecé a pedir ayuda al gobierno, me dieron WIC, me dieron estampillas. Bueno, cuando yo llegué a este país, empecé a hacer limpieza de casas. Yo empecé a trabajar en casa, a cuidar niños. Trabajé muy duro, trabajaba 7 días a la semana, a veces 6, de 7 a 7. Trabajo bastante matado. Ser emigrante en este país es difícil. Cuando no hay una guía, yo pienso. Es muy difícil, como le repito, el idioma. De ahí, no sé, siempre pidían los papeles. Cosas así, puede intervenir bastante en el hecho de que se quiera superar. Siempre le buscaba la manera yo a ver cómo yo podía siempre estar trabajando. Cuando yo empecé a participar en la iglesia un año después, pues yo ya estaba pidiéndole ayuda al gobierno y me sentía bastante incómoda hacerlo. Entonces yo escuchaba que los pastores hablaban del día lunes para la vida económica y yo empecé a llegar los lunes y empecé a participar, empecé a hacer mis cadenas, empecé a hacer mis votos y todo eso me fue como una guía. Guiarme cómo yo podía empezar, porque no es fácil empezar de la nada. Una de las claves que yo agarré de los pastores, voy a decir, fue el no tener miedo. El saber de que Dios está con uno y que todo lo que podamos hacer, que Él está atrás de nosotros, de todas las decisiones que tomamos. Media vez todo lo pongamos al frente de Él. Y yo aprendí mucho con eso. Y mis diezmos, muy importante. Yo hice un trabajo que me pidieron y yo gané $200. Yo escuchaba que el pastor decía que teníamos que poner a Dios en prueba. Si era cierto que Él tenía muchas cosas para nosotros, que me lo mostrara, porque yo ya no quería depender de nadie, mucho menos del gobierno. Entonces fue una promesa entre Él y yo. Y ahí fue donde yo di mi primer diezmo, eran los $20 de los $200 que había hecho. Mi trabajo empezó a multiplicar porque yo empecé a trabajar independientemente de mi casa. Y entonces yo empecé a ver los resultados donde yo me empecé a llenar de trabajo. Al punto que yo me tuve que salir de mi casa y agarrar una oficina. Entonces ahí fue donde yo a los 6 meses paré la ayuda. Yo fui a ver al trabajador social que me habían asignado y yo le dije que ya no quería más ayuda de ellos, que se los agradecía. Primero yo regresé a trabajar para una compañía de préstamos. Como al tiempo de estar ahí con ellos, me dijo mi jefe que estaba en bancarrota y que iba a cerrar y que si había posibilidad que yo me quedara con ella. Imagínense que yo casi lo miraba imposible, pero poco a poco se fueron dando. Yo me quedé en posesión de esa compañía. Él me dejó completamente todo. Y de ahí en adelante yo empecé a multiplicar. Al año empecé y abrí un negocio, otro negocio, nada que ver con préstamos, pero fue un restaurante pequeño.
y empezó a abrirme muchas ideas. Y ahí se me abrió mucho la mentalidad, ideas sobre todo. Yo ya tenía mi segundo negocio. Después del segundo negocio, a mí me han ofrecido un negocio muchísimo más grande que eso, que el que yo ya tenía. Y de ahí yo empecé a ver que el lunes yo no podía faltar, porque entonces ahora yo ya iba para poder agarrar ideas, cómo solucionar los problemas que se me venían, cómo confrontarlos y cómo resolverlos, tanto de los propósitos como de las campañas. Yo nunca me quedo afuera, porque yo sé que Él tiene algo para mí en una de las campañas. Siempre me ha contestado, siempre me ha resuelto la mayor parte, o el 100%, voy a decir, de mis peticiones. Acabo de abrir un negocio que es 5 veces más que el que tenía, prácticamente en un periodo de un año de ver abierto el pequeño. Luego yo agarré uno que tiene 5 veces el que yo tenía 1000 pies cuadrados, ahora el que tengo tiene casi los 5000. Yo ahora tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi negocio, tengo 4 empleados por el momento, recién lo abrí, vendo comida mexicana americana. Está a orilla de calle, está en un área muy transitada, en el área de Lancaster. Y los pastores de la conferencia empresarial me han dado muchas ideas, cómo practicar nuestra fe, cómo poner en práctica todo lo que se nos viene en idea, puesto que sin esa guía es casi imposible.